Gracias. Tiene la palabra asambleísta Cristina Reyes. Gracias, señora presidenta. Un saludo a los compañeros legisladores, a los ciudadanos que nos siguen a través de la televisión legislativa y especialmente a los trabajadores de las telefónicas que han estado muy atentos del debate en esta Asamblea Nacional. Cuando al derrochador se le empieza a acabar la plata para derrochar, busca desesperadamente la forma de captar recursos frescos vía impuestos, afectando al ciudadano y al sector privado. Y es que aunque el oficialismo lo niegue, esta propuesta pone en evidencia la necesidad de captar recursos para el Estado, más aún frente al desplome del petróleo y el eminente déficit que refleja el presupuesto general del Estado, que será conocido por esta Asamblea. Pero para poner en antecedentes a la sala, aunque ya lo han hecho otros compañeros asambleístas, lo que originalmente fue un proyecto del Ejecutivo con miras a reducir la participación de utilidades de los trabajadores de las telefónicas, que por sí mismo ese proyecto era inconstitucional y que de alguna forma calificó, estereotipó a trabajadores del país como privilegiados, con el único argumento que era injusto los ingresos que percibían anualmente producto del fruto de su trabajo, del trabajo de cada uno de esos trabajadores. Y yo me pregunto, ¿qué es lo injusto en este caso? Los tuiteros, con la creatividad que les caracteriza y la efusividad y la indignación que les ha causado este tema en particular, han puesto en evidencia una tabla de los sueldos del sector público, del presidente de la República, de usted, señora presidenta, los nuestros, de los ministros, de los viceministros, del ministro del Buen Vivir, de los bonos de la eficiencia y de la inmensa burocracia creada en este gobierno. Y esos son realmente los casos que ellos califican como trabajadores privilegiados, no quienes, producto de su trabajo y de su esfuerzo, logran réditos para ellos y para sus familias. Para continuar con el tema, en la Comisión de lo Laboral, a la que me pertenezco, que no tuvo el valor de archivar este proyecto inconstitucional de reducción de utilidades, como un juego de boli le pasó la pelotita a la nueva comisión, que es la que suscribe este informe. Y que, aunque existe un contrato de concesión, que como ustedes saben, es ley para las partes entre el Estado y las operadoras, con los términos allí negociados, que según la exhibición de ese convenio de concesión se dijo que fue en los mejores términos para el país y de allí los responsables de quienes lo negociaron, pues ahora este informe, esta comisión, crea la figura de las regalías cuando se ha aprobado hasta la saciedad, con todas las formas posibles y todos los argumentos, que el espectro no es un recurso no renovable. Incluso consta en una sentencia de la Corte Constitucional. Vale recordarles que cuando les conviene, la Corte Constitucional sí tiene la razón, como por ejemplo en el caso que determinó el tratamiento de las 17 enmiendas vía enmienda y no consulta, convirtiéndose en un atropello para los ecuatorianos, pero claro, ahora ni caso le hacen, por lo que la aplicación de esta figura es absolutamente inconstitucional, y más aún cuando va en desmedro de una sola empresa, lo que lo convierte en un tema discriminatorio. Les recuerdo además que según el artículo 135 de la Constitución de la República del Ecuador, únicamente el presidente de la República tiene la facultad privativa de presentar proyectos que creen, modifiquen o supriman impuestos. Así lo señala claramente este artículo. Y la figura de las regalías no es otra cosa que un impuesto adicional al que ya pagan las operadoras y que constan en los contratos de concesión. Crear, compañeros y compañeras asambleístas, un impuesto a la eficiencia, en este caso de las empresas telefónicas, con un espectro que es limitado a las operadoras privadas, dedicado no solamente a la inversión económica que se ha hecho, sino al talento humano que allí trabaja, y con ello la figura de las regalías igualmente afecta los derechos de los trabajadores. De igual manera, merman los recursos sobre los que sería el cálculo de sus utilidades. Este es un impuesto discriminatorio a una sola empresa y respetando el convenio de concesión. Yo les recuerdo que el sector de telecomunicaciones es uno de los principales contribuyentes al Estado ecuatoriano, entre impuesto a la renta, entre el IVA, las contribuciones seccionales y los pagos por derecho de concesión. ¿Por qué entonces castigar a la eficiencia y la productividad de los trabajadores sin respetar los acuerdos contenidos en el contrato de concesión? Pero claro está, si se le pide a esta Asamblea, si se le pide al Gobierno
que se transparente qué se hizo con los recursos de la concesión, a dónde fueron invertidos, allí no se dice nada. Si se les pregunta que se fiscalice la ineficiencia de la operadora pública con todas las ventajas en el uso del espectro radioeléctrico, allí nadie dice nada. Y ojo, con 7.165 empleados. Entonces, señora presidenta, aquí hemos expuesto los argumentos hasta la saciedad. Mala tos le siento al gobierno al castigar la productividad, y mala señal es la que envían al mundo, a los futuros inversionistas, de que en el Ecuador no hay seguridad jurídica, de que no hay respeto a los convenios adquiridos y que la productividad, que el éxito ganado con el sudor de la frente de los trabajadores es castigado con innumerables cargas impositivas y que el esfuerzo y que la eficiencia prácticamente es una mala palabra. Reduciendo la participación de las utilidades o imponiendo regalías por fuera de los contratos de concesión, al final, como les he dicho, los perjudicados van a ser los trabajadores de las telefónicas. Y les vuelvo a repetir, de aprobarse tal cual está el artículo 34 de esta reforma a la Ley de Telecomunicaciones, ustedes envían una mala señal al mundo de que invertir en el Ecuador es algo peligroso.